¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestras lecciones, accidentes de modo del verbo, hoy tenemos la primera clasificación del modo imperativo, que son 6. Quiero que me atiendan. La número 1, que significa modo imperativo conminativo. Concepto. Hei oye yapo hanwaka tuete pe oye eva. Iñeeku que y pu ata unwa. Que traducido quiere decir el modo imperativo conminativo. Indica orden o mandato. Su partícula que es átona. Te envié ejemplos. El primer verbo que tenemos, puta, es un verbo oral que significa quedar. Tenemos los pronombres personales terarangüete, she, de, jae, ñande, ore, pe, jaecuera. Las partículas optativas, ñe, potapuna, ta, tere, to, ta, ya, se usa en ñande porque el verbo es oral. Toro, tape, to. Luego se le agrega el verbo y la partícula del modo imperativo conminativo que átona. Por eso se debe acentuar el verbo. Se conjuga así. She taputake, de tereputake, jaeto putake, ñande tayaputake, ore toroputake, pe tapeputake, jaecuera toputake, que traducido quiere decir me quedo yo, te quedas tú, se queda él, nos quedamos nosotros, nos quedamos nosotros, se quedan ustedes, se quedan ellos. Nos vamos en el segundo verbo. Monoon es un verbo nasal que significa juntar. Nuevamente los pronombres personales terarangüete, las partículas optativas ñe, potapuna, en ñande se usa tañá porque el verbo es nasal. Luego se le agrega el verbo y la partícula del modo imperativo conminativo que. En este caso no se acentúa al verbo porque el verbo ya lleva una tilde nasal y se conjuga así. She tamono oke, de teremono oke, jaeto mono oke, ñande tañamono oke, ore toromono oke, pe tapemono oke, jaecuera tomono oke, que traducido quiere decir yo voy a juntar, tú vas a juntar, él va a juntar, nosotros vamos a juntar, nosotros vamos a juntar, ustedes van a juntar, ellos van a juntar. Te envié ejemplos. Les traje 2 oraciones. La número 1, peteín. Umikarai tomono oke pua uba, que traducido quiere decir que junten rápido las frutas esos señores. La número 2, mocoin. Mita tereja aro que upepen de supe, que traducido quiere decir niño, espera ahí a tu mamá. En estas 2 oraciones, los verbos mono o y jaano con la partícula optativa to y tere y la partícula del modo imperativo conminativo que indica orden o mandato. Tomono oke, que junten. Tereja anoke, espera. Así termina nuestra lección de hoy.